Cuando quieras. Bueno, terminamos, ¿os recordáis el seminario anterior, no? O sea, terminábamos con un cuestionamiento por parte de la doctora Vives y por parte del doctor Bros. Ángeles decía, no bien así, pero en resumen decía, ¿por qué no hablar de perversión, ¿no? En el caso de esta desmesura? Ignasi se preguntaba con bastante... Y Ignasi nos decía, de una forma un poco más matizada, pero esto... en unas palabras, no es la reversión de la verdad, entre otras de las cosas, y esto en el Mahabharata no se ven una serie de mitos como se ven en el mito de Herodes o en el mito de Edipo, etcétera, etcétera, y ¿por qué no hablar de una reversión de la verdad? Y yo creo que sí, ¿no? Y para contestar eso vamos a hacer el seminario de hoy, ¿no? El seminario va a costar fundamentalmente de esa concepción, ¿no? Como sabéis, nosotros nos ocupamos de los niños a través de la observación de bebés y valoramos lo que es la cuestión del niño, ¿no? Entonces, este cambio del mal absoluto, el cambio que se efectúa, el cambio que Ignasi apuntaba, se debe a la participación de un niño. Esa participación de un niño es el nacimiento de un niño que va a ser Krishna. Y es la participación de este niño que hace que las cosas que han cambiado o que se han transformado o que se han alterado por causa del mal absoluto se van a restablecer por una parte. O sea, esa sería un poco la cosa. Bueno, en primer lugar, lo que va a suceder es que el nacimiento del niño acaba con el mal absoluto, acaba con Kansa. Y la segunda cosa es que se restablecen los parámetros de funcionamiento mental normal, o los parámetros de lo que Levinas llama la maravilla de la familia, o lo que es, tal como dice Levinas, dice que en totalidad infinito, que el yo se libera a sí mismo en la paternidad, sin por ello dejar de ser yo, porque el yo es el hijo. Y diremos que todo esto que está, esa afirmación de que el yo es el hijo, queda trastocado en lo que hemos visto con el rey Ugrasán y su hijo, Kansa. Ya sabéis cómo Kansa se había unido con el hechicero Kalayeni y se había casado con la hija Nisumba, que tenía los pechos de ébano y que, en fin, era una diablesa de alguna forma. Recordaremos que el tal hijo y padre tienen una discusión que pone en cuestión todos estos términos del hijo y el padre. ¿Qué es el hijo y el padre? Tal como se define en el libro de Levinas de Totalidad e Infinito.
Si recordamos brevemente, recordaréis que el rey Urasan recibe una comisión y le dicen la comisión, una comisión, y dice, ¿por qué una comisión? Porque teníamos miedo, miedo del rey, si tengo mi situación completamente abierta. Dice, no, pues hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es su hijo Kansa, que comete muchas atrocidades. Entonces el padre se enfrenta con Kansa y recordáis que eso lo hemos visto, y le dice, tú no eres digno de ser el delfín. Y entonces el otro se levanta y dice, tú no eres digno de ser el rey, y por tanto te voy a destituir. Y si tú no te quitas la corona, te quito yo la corona. Y le quita la corona. Y aquí esto es lo que se transforma totalmente. O sea, que el hijo no es hijo, es un enemigo, y el padre no es padre. O sea, se rompe todo ese beneficio que nos propone Levinas. Queda completamente roto, ¿no? Bueno, es en ese sentido que tú planteabas la cuestión. Y entonces, más que hablar de perversión, que posiblemente sí, porque Bion no habla de perversión, si os dais cuenta, Bion no habla de perversión nunca. Habla de psicosis, habla de alteración del pensamiento, y yo creo que este es el tema fundamental. Es decir, de qué manera vemos en el Majábharata cómo un niño es capaz de alterar esta situación, ¿no? Recordar que de qué manera el rey Ugrasan, cuando es metido en la cárcel, dice, bueno, que mi padre no tenga problemas. No, y el padre le dice, yo no tengo ningún problema, no tengo más problemas que mi hijo, que eres tú. Y entonces dice, bueno, pero y tú tampoco eres nadie, porque eres un rey débil, y un rey débil es una ofensa para la historia. El padre le dice, recordar, yo no tengo nada que ver con la historia, lo que sí he sido ofendido por el tiempo, por haber tenido un hijo como tú, ¿no? Porque tú no eres mi hijo, tú eres un insulto, tú eres un castigo por los pecados que yo haya cometido en mi juventud. No eres mi hijo, sino eres una maldición para Mathura y para la India. O sea, de alguna forma el rey se desdice de su hijo, ¿no? Es como si contradijera la teoría de Levinas, de que ya no es esta definición que ha dado Levinas de hijo, el hijo soy yo, en fin, sino que renuncia a esa situación. Incluso en un momento determinado el rey dice, Dios mío, si en otra vida merezco un hijo, no me des un hijo, da una piedra que yo le recederé y la alabaré a Shiva en lugar de tener un Kansa como tengo. Es decir, que de alguna forma renuncia a esa cosa. Lo que es significativo en este Majábharata es y llamativo, ¿no? Es decir, es que solo con la muerte del Kansa las cosas van a acabar. No hay posibilidad de transformación. Es una de las cosas terribles que aparece en el Majábharata. En este sentido, yo quisiera, antes de iniciar todo el relato que nos va a ocupar hoy, leer dos fragmentos que se refieren justamente a esta cuestión del niño. El primer fragmento que yo voy a leer es el fragmento número 12 y 121 de K de Heráclito. Y dice aquí, bien harían los adultos de Éfeso en ahorcarse y dejar el gobierno de la ciudad a los niños, pues desterraron a Hemodoro, el mejor de ellos, diciendo, no haya nadie entre nosotros que destaque. O sea, que no haya nadie entre nosotros que destaque. Homero dice, no es bueno el gobierno de muchos, sea uno el que gobierne. Y Cicerón dice, Heráclito dice que todos los ciudadanos de Éfeso debían ser condenados a muerte, porque al expulsar a Hemodoro de la ciudad dijeron, no haya nadie entre nosotros.
¿No es así que sucede en todos los pueblos? ¿Es que los hombres no odian cualquier superioridad de excelencia? O sea, ¿cómo el hombre odia la excelencia? Y después este mismo párrafo hace referencia a que frente a la misantropía de Heráclito, que estaba siempre solo y tal, contrasta con su simpatía hacia la infancia documentada por Laercio, porque él se retiraba al templo de Artemisa, jugaba con los dados con los niños, y le decía: ¿de qué os admiráis, gente perversa? ¿Acaso no es mejor entretenerse con esto que gobernar en la ciudad? Bueno, este es uno de los relatos de Heráclito que bueno, hay quien dice que es un relato oscuro por una parte, hay quien dice que es un relato irónico, como dice García Calvo, etcétera, sobre Heráclito, y hay quien comenta Sócrates respondía a una pregunta de Eurípides acerca del libro de Heráclito, con las siguientes palabras: lo que he comprendido me parece excelente, y creo que también lo es aquello que no he llegado a comprender, para lo cual se requiere un experto buceador. O sea, y luego hay otra cita del personaje con el cual iniciamos este seminario último, que es Leibniz, que dice: habría que juzgar las obras de Dios con la misma sabiduría con la que Sócrates juzga a Heráclito cuando dice: lo que he entendido me agrada, creo que el resto me agradaría menos si lo entendiese. No me agradaría menos si lo entendiese. Y el otro párrafo que quiero citar porque es interesante es el párrafo, el fragmento 71 en Romanos, que dice: con razón se llama padre solo a quien ha llegado a ser hijo de sí mismo. Y lo que es interesante, aquí se cita al nieto, y dice que el nieto es el retorno del abuelo, e incluso la palabra nieto en alemán significa pequeño abuelo. Digo esto en el sentido de que, daros cuenta, quien va a modificar todo esto es Krishna, que es el nieto, el nieto de Ugrasán. O sea, y es el que va a restablecer toda la situación. Mata al tirano Kansa, y entonces va a librar al rey Ugrasán, su abuelo, y sus padres, que están en la cárcel después de 16 años en la cárcel, porque él ya en este momento, Krishna tiene 16 años, ¿no? Bueno, este sería el tema. Dicho esto, vamos a comentar el tema de cómo continuaba la historia de esta situación. ¿Os queda claro este punto de vista? Que es un poco la crítica que tú hacías, o la aclaración que tú hacías, de que había una reversión de la verdad, una reversión de la perspectiva, una reversión de los asuntos. Es decir, ¿de qué manera queda zanjado aquí la idea de padre o la idea de hijo, en el caso de Ugrasán y de Kansa, ¿no? Es decir, y que realmente es impresionante que su hermana, que se casa con su amigo, van a dar a luz a concebir a un dios, ¿no? Porque es el hijo de su hermana y de su cuñado, en fin, Vasudeva, que van a dar lugar a este hijo, ¿no? En fin, esta es la historia. Entonces, hemos visto todos los avatares que han sucedido hasta este instante en que nace Krishna, y entonces Krishna es llevado a casa de unos amigos para que lo críen, y hay todos los acontecimientos
la infancia de Krishna por una parte y el dolor y la angustia de los padres de Krishna metidos en la cárcel porque el hermano no lo saca de la cárcel, ¿no? Porque el niño no lo han descubierto todavía, no lo han matado todavía, ¿no? Entonces ese es el conocimiento. Entonces en Gokul ellos el niño nace en Mathura, en una cárcel, y que hay la descripción en Mathura, entre los restos del templo de Kasevadeo, hay una pequeña sala desnuda con una losa que indica el lugar donde vino al mundo el dios Krishna hace 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Cuenta la leyenda que se vio obligado a nacer en este lugar tan indigno porque sus padres habían sido apresados por el tirano Kansa, que era el tío del recién nacido dios, ¿no? O sea que este lugar existe en la realidad y está en la realidad, en fin, y Mathura es importante porque es el sitio de nacimiento también de Vishnu, ¿no? Y ese fue el comienzo por el que empezamos a ocuparnos del Mahabharata, ¿no? Y entonces después el sabio Narada es el que dice: los hijos de Devaki y Vasudeva te van a matar. El octavo hijo de tal te va a matar. Y entonces él dice: bueno, pues entonces es una lucha de yo contra Dios, en fin, y por tanto eso lo voy a mantener. Pero nace el Krishna y la gente, en los textos se dice que Gokul no tenía miedo de Kansa, que una única felicidad se expandía sobre todo Gokul, como si la naturaleza se hubiesen reproducido todas las raras bellezas, como si la primavera hubiera llegado por todas partes, ¿no? O sea, se expresaba aquí que, en fin, y que se preguntaban: ¿a quién saluda la naturaleza? ¿Saluda a ese nuevo dios o saluda al octavo hijo de Devaki, ¿no? Había felicidad, por tanto, en Gokul, y que estaba al otro lado del Yamuna, había un río que lo separaba. El padre había llevado desde Mathura, de este lugar que yo os he descrito ahora, donde nació Krishna, había llevado a través del río con los amigos que él tenía, con Nanda y Yashoda, que es la madre, a Gokul, ¿no? Y entonces es allí donde él pasa su infancia. Mientras hay la alegría de toda esta situación, lo que se ve en la cara de Kansa es una máscara de tristeza. Por tanto, hay felicidad en Gokul y tristeza en Mathura. Entonces el rey tiene una conversación con su ministro y dice: sí, señor, y tal. El Kansa dice: yo no quiero obediencia, lo que quiero el octavo hijo de la cura, quiero que esté muerto. El niño que está tiene que estar, bueno, porque, en fin, el niño debe estar por aquí en algún sitio, y manda la armada a descubrir qué es lo que pasa en Gokul y descubre todo eso. Entonces el ministro le dice: si mando la armada, pues voy a crear una revolución. Dice: bueno, si no la mandas ya sabes lo que te pasa, lo que te puede pasar. Dice: bueno, muy bien, mi señor, pues lo cumpliré. Y le dice: pero el niño no va a crecer en 2 días, en fin, no, pero él quería que esto se cumpliera así
enseguida y rápidamente. Entonces, entre tanto, llegan unos espías y dicen, venimos a contarte que realmente ha pasado algo. En Gokul han celebrado las fiestas, ¿no? Gokul es una fiesta porque ha cambiado de la noche al día, las plantas están llenas de flores, hay celebraciones, pues eso quiere decir que el niño está allá. Por tanto, manda el ejército, él dice, manda la armada allá. Dice, por un niño. Dice, no hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad. ¿Qué posibilidad? Tú tenías una nodriza que se llamaba Putana, qué nombre, ¿no? O sea, y que es una especie de transvestí, un personaje muy extraño, y entonces va a ver al rey, el rey le dice, oye, Putana, tengo un problema, me tienes que ayudar, tengo un enemigo. Bueno, si tienes un enemigo, ¿cómo te voy a ayudar yo? Sí, pero es un niño. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, es un niño que nació ayer, pero no sé quién es. Dice, pero han nacido muchos niños. Dice, muy bien, pues mata a todos. O sea, no te preocupes, tiene que acabar. Y entonces la tal Putana se marcha y se va con toda la situación. Mientras tanto, en Gokul, pues se ha celebrado una fiesta muy grande por el nacimiento de este tal, y vienen los amigos. Rohini, que es, si recordáis, es una hermana, una cuñada de Devaki, y que había llevado y que de alguna forma se hace madre del hermano mayor. Recordáis el traspaso de vientres, ¿no? Del día pasado que dijimos, la Rohini se hace cargo del nacimiento de este niño, y del Balarama, que es el hermano mayor de Krishna, ¿no? Y entonces viene esta Rohini. Bueno, he soñado que el niño quería mantequilla, ¿no? Porque este asunto de la mantequilla es un asunto que es muy recurrente en esta historia. No sé qué significado tiene. Bueno, es el alimento de las vacas son sagradas, pero una de las cosas fundamentales es que este Krishna, en toda su infancia, pues trata como de robar la mantequilla a la madre y comérsela. Pero no solamente roba la mantequilla a la madre y se la come, sino que además lleva a todos sus amigos allá y roban la mantequilla, ¿no? En fin, y hay toda una historia en relación con la mantequilla. Y esta Rohini dice, bueno, anoche soñé que tu hijo quería mantequilla y te he traído como regalo la mantequilla. Bien, se había dado, por tanto, el decreto de que la Putana hiciera este hecho, ¿no? Terrible, ¿no? De matar a los niños que habían nacido el tal. Y la Putana dijo, bueno, yo lo haré poniéndome un veneno muy poderoso en la teta, y lo dice así con esas palabras, y entonces cogeré a los niños y los liquidaré. Y entonces empiezan a aparecer las noticias de los primeros niños muertos, ¿no? Anoche murió el niño de tal persona, dan los nombres y tal. Y
bueno, se van liquidando los niños de esa forma. El médico de la ESA se pregunta qué enfermedad es esta, pero porque solo son niños y los que nacieron en tal época. Entonces finalmente deducen que debe ser que son envenenados, ¿no? Pero en un principio se preguntaba qué tipo de enfermedad es la que hay, que mueren los niños y mueren unos determinados niños. Hay un episodio que yo no sé cómo entenderlo, que es muy difícil, porque en un momento determinado la tal Putana logra coger a Krishna y se lo lleva. Pero en lugar de morir el niño, muere Putana. Y se pregunta, ¿por qué ha muerto Putana? O sea, aquí hay una especie como de milagro, es decir, no se puede contra Dios, o sea, en fin, o sea, que el Krishna es poderoso y no va a morir, ¿no? O sea, entonces no había ningún problema, ¿no? Pero este es un acontecimiento que a mí me queda muy sin explicar. ¿Cómo es que lo ve la gente y Putana muere justamente? Pero los padres llegan, la única cosa es que los padres llegan al momento en que está con Putana, ¿no? O sea, y quizá no ha tenido tiempo de envenenarlo, pero eso es factible. Pero lo que no es factible es que ella muera, o sea, pero será la muerte de este tal. Total, que ese es el acontecimiento y entonces le dicen al rey, bueno, solo dos niños hay que no han muerto. Bueno, pues que incendien el pueblo. Y entonces el tipo manda a 2 diablos e incendian el pueblo, ¿no? Pero ya Krishna empieza a crecer, ya es un poco mayor y acaba con estos diablos, ¿no? Es decir, acaba con los diablos que han quemado. En ese momento los padres habían visto que había peligro en Gokul y entonces se marchan a Nangon, que es un pueblo cercano, y es Nangon donde se produce este incidente de quemar el pueblo entero, justamente porque los niños no han sido encontrados, ¿no? Y entonces, pues, el rey primero quemen primero a Gokul porque han escondido a mis enemigos y han protegido a mis enemigos, por lo tanto quemen Gokul. Y luego, como los padres tuvieron miedo y se fueron, habían celebrado la fiesta allá en Gokul y estaban buscándolos en Gokul, entonces se los manda a Nangon, que era otro pueblo cercano, ¿no? En fin, y entonces intenta quemar toda esa situación. Durante toda la historia se ve, por ejemplo, de qué manera tanto Krishna como su hermano van creciendo y va teniendo amigos. Entonces, pero una de las cosas características de Krishna es, en primer lugar, que robaba la mantequilla, en segundo lugar, que era bastante travieso, ¿no? O sea, que era bastante inquieto, o sea, y bueno, le hacía travesuras a la abuela, le hacía travesuras a la tía, y había una serie de fenómenos un poco especiales, ¿no? Hay un momento en la historia se cuenta que la madre mira en la boca de su hijo, abre la boca y ve el mundo en la boca, y entonces la madre se marea y cae al suelo y de ver cosas maravillosas de parte del hijo, ¿no? O por ejemplo, esta cosa de acabar de acabar con la Putana, de acabar con
con los diablos que queman la ciudad. Es decir, hay unos diablos que queman la ciudad y hay un Dios que los salva, ¿no? O sea, en fin, ahí aparece una serie de fenómenos que no quedan bien explicados y que lo explican de una forma milagrosa, ¿no? De modo que esa sería un poco la situación hasta ese momento, ¿no? Él dice: quema Gokul porque han protegido a mi enemigo, y celebremos la derrota del Creador. Al mismo tiempo que se está dando esto, tanto Devaki como Vasudeva están en la cárcel, ¿no? Continúan en la cárcel, ¿no? Y se reflejan los hechos que pasan en la cárcel. Una madre llorando, dice: una madre entristecida llora a causa de que el hijo fue separado al nacer, un hijo que no le ha visto la cara, y entonces y ella tiene que estar dependiente de la otra mujer que está cuidando a su hijo, que le está muy agradecida, pero en fin, pero que es tal. Entonces aquí da una imagen, dice: mientras que la luna se oscurece en Mathura por todos estos acontecimientos, en Nangon, que es donde está el Krishna, la luna está reflejándose bien, en fin, de modo que por otra parte, la madre adoptiva, recordar que ella había tenido una niña que se la llevaron y se la quitaron y la pusieron en su lugar a Krishna. Bueno, pues establece una relación muy profunda con este niño, y entonces está como muy apegada a su hijo, ¿no? Y el marido le dice: bueno, no seas tan tonta y estés tan apegada, no se pueden, le dice, no se pueden atrapar los rayos del sol de esa forma. Es decir, hablando de la magnificencia de Krishna, que es el hijo, es el Dios, ¿no? Entonces la madre le dice: es más fácil decir que hacer. Yo he sido una madre que he perdido a 6 hijos, y dices que el llorar no sirve para nada, pero yo tengo que llorar, porque no es que mi llorar sea sangrante, sino que mi llorar es leche. Es la leche que yo no he podido dar a mis hijos, que es la que me emana como maternidad y que es la que me produce toda esta situación, ¿no? Y hay permanentemente, en el transcurso de la historia, va apareciendo la madre que es y la madre añorante de verdad, la madre que no tiene al hijo. Ella, por ejemplo, en un momento determinado dice: he sido madre de 6 hijos, y si me dijeran cómo se cuida a un hijo, yo no puedo cuidar, yo no puedo saber cómo se cuida a un hijo, porque no he cuidado a ninguno de mis hijos. He sido madre, pero sin madre. He sido madre que he delegado, que he matado a mis hijos, que han matado mi hermano ha matado a los hijos delante de mí, o bien en fin, no he podido educarlo. Al último lo está alimentando otra mujer, y que lo alimenta con la mantequilla, no sé. Yo no sé si la mantequilla es una especie de esencia de leche, ¿no? O sea, o esencia de maternidad, porque entonces empieza a haber problemas. Este niño crece, ¿no? Entonces se hace
se hace travieso, hace travesuras normales de un niño, y es una especie como de jefe de un grupo bastante grande, y por ejemplo, impiden que la gente vaya a pagar el tributo al rey, que es la leche, ¿no? Con la mantequilla, impide la mantequilla. Entonces el rey se cabrea y dice, bueno, pues que roben todas las vacas. Pero el tal Krishna tiene una flauta que la toca, y entonces trata de armonizar las vacas y se lleva las vacas, y por tanto consigue que esta gestión del reino sea tal, ¿no? Es decir, o sea, por tanto, ahí hay un cambio de actitud de parte en fin, de la situación en que él consigue que no se pague el tributo, e intentan que el rey pues acabe con las vacas. Después hay otra serie de acontecimientos en los cuales hay una competición y se hunden en el lago, y está más tiempo del cuento, y entonces la gente se alarma y se cree que se ha muerto, pero finalmente aparece, y que las montañas se elevan y lo que sea, y todas estas magnificencias llegan a oído del rey, y entonces el rey cada día está más triste y más preocupado, y que se le escapa de las manos, o sea, que no puede hacer nada. Y entonces dice, bueno, pues tiene un primer ministro y le dice, mira, coge y ves a ver a mi sobrino y dile que venga y que conozca a Mathura, y celebraremos una competición deportiva, y que él pueda participar y no sé qué. Y entonces, bueno, preparan las cosas para hacer esa competición deportiva, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan allá y celebran este acontecimiento, ¿no? Es que buscaba el rey mandó a su primer ministro, a Krur, y entonces diciéndole que, bueno, que invitara a su hijo. La madre tiene muchos problemas de dejar al hijo ir, porque tiene miedo de que realmente el Kansa vuelva a las suyas y que lo quiera matar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente él quiere, ¿no? O sea, porque él lo quiere llevar a su sitio, a su lugar, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cosas en relación con la madre no quiere que el niño se vaya, ¿no? Entonces dice, no, pero el niño se tiene que ir porque él pertenece al mundo, es como la riqueza que crece cuando se destruye. El árbol se pone verde en el sol de la separación. Entonces, y le da una serie de ejemplos. Dice, el ejemplo que le da, no se puede detener el curso de los ríos, por una parte, le dice. Y dice, si el jarro de agua siente que contiene la luna, no es culpa de la luna el que lo contenga el jarro, ¿no? Sino que, es decir, si la madre contiene el sol, que significa Krishna, no es que tú eres importante, él es que es la luz, ¿no? Da una serie de ejemplos así. El jarro tiene la culpa, la luna solamente está distribuyendo la luz. ¿Por qué tratas de parar lo que pertenece a todo el mundo? La separación es parte de la vida, y
y la partida de cansa te va a enriquecer. O sea, esta es la idea que tratan de comunicarle a la madre. Y bueno, entonces la madre decide decir que sí. Bueno, pues vamos, le voy a dejar que vaya a Mathura, y entonces le prepara las cosas y se van. Su hermano Balarama, su hermano mayor, Balarama, y él eran dos jóvenes bien puestos, y es muy interesante porque la gente los miraban y los veían, y unas mujeres dicen: estos niños se parecen a Ram y a las Man, los ojos que los ven no pueden hablar, y la lengua que habla no puede ver lo que son estos niños. Hacen expresiones de este tipo, ¿no?, para expresar la grandeza de estos personajes. Como consecuencia de esta situación, en el camino se encuentran con un ciego y tratan de animarlo y de ayudarlo, y se encuentran con una jorobada y que lleva pasta de séndalo, y él le dice: ¿llevas pasta de séndalo? Sí, es para el rey. Ponme un poco, te pondré solo un poco en la frente. Entonces, y dice: ¿qué te pasa? Estás jorobada. Y dice: ¿por qué no tratas de enderezarte y de moverte y tal? Y delante de él, entonces, la chica empieza a levantarse, a moverse y tal, y bueno, de alguna forma se cura su joroba, en fin. Y entonces hay todas las alabanzas de Krishna y tal, en fin. Pasan por un lavandero, por una lavandería, y entonces le dicen ¿para quién es esa ropa que estáis lavando? Es para el rey. O sea, entonces, ¿y por qué no me das una pieza? Le dice él. Y dice: ¿quieres una pieza? Ven, te voy a dar una pieza. Y el lavandero, en fin, empieza a intentar darle con un palo, pero él tiene una habilidad especial y no consigue eso, y se ríen de esta. Es decir, él da una serie de manifestaciones como ya muy importantes, de meterse en un lago y no ahogarse, de romper algunos arcos fuertes que nadie rompe y tal. Y todo eso llega a oídos del rey, y el rey entonces dice: bueno, pero en fin, esto es tremendo, en fin, y empieza a asustarse, empieza a tener miedo, ¿no? Hasta que preguntan: pero bueno, ¿dónde está? Pues no llegaba todavía. Había empezado el concurso y estaban preparados los grandes guerreros, los grandes tal, y no llegaban ellos, ¿no? Pero en fin. Y le comunican al rey todas estas hazañas que van haciendo ellos con la caravana y tal. Entonces, bueno, preparan los luchadores, y al llegar, bueno, hay un elefante, y el elefante, en lugar de atacarlos, hace una reverencia, y entonces el rey se vuelve asustado otra vez más, ¿no? Es decir, el elefante respeta al niño, ¿no?
Y entonces dice que da órdenes a un tal Mushkit, que era como un hombre muy fuerte, ¿no? No sé qué nombre le daban. El hombre de la montaña, el Mushi es Mushi, este es el hombre de la montaña, ¿no? Y le ponen el hombre de la montaña, uno para Balarama y otro para Krishna, ¿no? Y entonces luchan y bueno, pues realmente pues los vencen y entonces ya solo queda, o sea, ponen varios luchadores, que los liquidan a los luchadores, y finalmente se enfrentan con el tío. Hola, tío, bienvenido, ¿qué tal? En fin, empiezan a hacer cosas y da un golpe y mata al tío. Entonces se acaba el tío. He dicho esto, entonces, y ahora quería mostraros la segunda parte del asunto en detalle, porque es muy importante. O sea, es decir, con esta muerte se acaba justamente el tirano. Y una de las cosas que dice aquí el tema es entonces ¿cómo es? El demonio ha conocido una muerte honorable al morir en manos del Señor. O sea, el demonio tiene una muerte honorable, por lo menos porque muere en manos del Señor, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto, es decir, Kansa ha destituido al rey. Kansa ha matado a los hijos de su hermana. Y estaba detrás de poder matar a Krishna, pero no lo puede, ¿no? Entonces, Krishna lo mata y por tanto acaba con esa situación. Entonces, la segunda parte, que es un poco la idea tuya en relación con el cambio y con el cambio de las cosas de perspectiva, es que entonces él restablece de nuevo la situación. ¿Estamos? De la siguiente forma. ¿Quién restablece la situación? Krishna. Krishna. Vale. Y de una forma muy concreta, muy específica, muy respetuosa, volviendo otra vez a poner las cosas en su sitio. Al hijo donde tiene que estar el hijo. Es decir, que ahora es el nieto pone al abuelo en el sitio, ¿no? Entonces, una vez acabado con Kansa, entonces va a la cárcel a librar a sus padres, que están allá, 16 años de cárcel. Abren la cárcel y entonces se presenta delante de Devaki y de Vasudeva, que están encadenados, y le dice: ¿quién eres tú? Dicen los padres, y él dice: reconóceme, dice Krishna. Y entonces dice: soy el hijo de Yashoda. O sea, Yashoda era la persona que se encargó de cuidarlo. Y dice esto: soy el hijo de Yashoda y tu octavo hijo. O sea, dice las dos cosas.
Y entonces la madre dice, ¿por qué te dejaría ella venir aquí? Porque ellos no saben nada, ¿no? Y él dice, yo nací para venir aquí, madre. Y entonces el padre dice, pero si te ve cansa, habrá problemas. O sea, él te matará, ¿no? Y alguien dice, cansa ya está fuera de todo esto. Ha sido matado. Él nunca se enterará porque tu hijo, Krishna, lo ha matado. Y entonces el hijo dice, yo estoy aquí para desencadenarte, dice el hijo. Pero daros cuenta de cómo van a suceder los detalles, que son muy interesantes. Estoy aquí para desencadenarte y pedir tu bendición. ¿Por qué te sorprendes? Tú sabías el futuro, te lo habían predicho. Pero ella tenía miedo de que el futuro se diera, ¿no? Y entonces se dan los abrazos, aún estando la madre encadenada con esta situación. Y el padre está en segundo lugar y entonces le dice al padre, bendíceme tú también. Y el padre le dice, ¿qué bendición puedo darte yo a ti? ¿Qué bendición? ¿Cuál es la bendición? Tú eres una bendición para nosotros. Entonces él le dice, no hay más grandioso, no hay nada más grandioso que una bendición del Padre. ¿Os dais cuenta cómo está restableciendo la función del Padre, no? No hay... Entonces él dice a un guardián, libera a mis padres. ¿Y qué responde el padre? No, hijo mío. Libera al rey Ugrasena primero. Él tiene el derecho de ser el primer liberado. Como lo desees, padre. Es impresionante, ¿no? O sea, lo que quería deciros, lo que tú me habías preguntado sobre la reversión de la verdad, cómo aquí se restablece la verdad de otra en su más mínimo detalle. Entonces él va a ver a Ugrasena, que es el rey, y seguid lo que dice. Dice, se presenta ante el rey y dice, yo soy Nanda. ¿Qué Nanda? Hijo de Nan y Yashoda, de Nagakon. O sea, entonces él se llama hijo de los padres adoptivos. Y estoy aquí para liberarte. Entonces libera al rey. Y él dice, Dios te bendiga. Niño. Mi hijo dice, ahora eres libre, mi rey. ¿Y qué le dice el rey? No me llames rey. Mi niño, mi hijo, me obligó a renunciar. ¿Os dais cuenta? Toda la deconstrucción de la situación ahora, ¿no? Es decir, ¿de qué manera él no es rey? Porque su hijo lo destituyó. Si tú lo has matado, entonces tú eres el heredero de la corona. Oh hijo de Devaki, has ganado Mathura. Él dice, no, solamente he servido a mi maternidad, a mi madre. Entonces el abuelo le dice, no, un guerrero no puede aceptar caridad, porque le quiere hacer rey, ¿no? Aunque venga de ti. Esta noche es caridad, mi rey.
mi corazón es como un pavo real que te ofrece esto. Tú eres digno de la corona de Matura, le dice al abuelo. El abuelo dice, mi trabajo Matura está hecho. Entonces ofrece la corona a Vasudeva, que es su padre, como rey de Matura. Y él le dice, los deseos de Vasudeva fueron que tú fueras el primero liberado y que fueras el rey. Entonces, ¿por qué no eres tú el rey? Le dice el abuelo a Krishna, y asciendes al trono. Nos has librado de las atrocidades de Kansa. Entonces, el abuelo dice, bueno, pues vamos a pedirle a Devaki que te convenza, ¿no? Yo no puedo otorgar por más tiempo a Matura, mi tiempo, le dice el rey, ¿no? Y van hacia la hija, hacia Devaki, ¿no? Y entonces él le dice, libera a mis padres, al rey, ¿no? Entonces el padre le dice a su hija, explícale a Krishna, a tu hijo, que he perdido la corona y que no puedo llevar la corona a menos que la gane. O sea, daros cuenta qué nivel de dignidad o de bondad o de desarrollo o de crecimiento o de transformación frente a la destitución de parte de Kansa, del mal absoluto que destruye. Esto es lo que tú decías, pero eso es perversión. Bueno, es mejor hablar en términos de esta función, ¿no? De cómo se reconstruyen las cosas paso a paso, respetando cada instante o cada momento o cada situación, ¿no? Entonces Krishna dice, no hay final para este dilema. Mis padres se quedarán encadenados juntos. Solamente tú, el rey, puedes liberarlos. Esto es dar una concepción de padre y de hijo. ¿Entiendes? La definición que da Levinas de padre y de hijo. Ese es el tema, ¿no? Que se está dirimiendo aquí, ¿no? Entonces le dice, si tú no los liberas, si tú no eres rey, si tú no aceptas la abuelidad, entonces mi padre se queda en Japón. Entonces dice la madre, ni siquiera he visto a mi hijo propiamente. Permíteme que venga acerca de mí, mi rey. Es por eso que yo acepté esta oscuridad, dice la madre. Corta estas cadenas para poder besar a mi hijo. Y es entonces que él corta mis cadenas para poder besar a mi hijo. O sea, conceder la filialidad a mi hijo. Y es en este momento que dice, yo rompo las cadenas.
de mi hija. Y el rey se constituye en rey. Entonces, hay aquí las consiguientes viva Krishna, viva Ugrasen. Entonces el rey dice, no digan viva el rey, digan viva por siempre la verdad y la paz, viva por siempre la justicia y Gokul, viva por siempre Vrindavan, que es un lugar, me parece que es un lugar geográfico cerca de esos sitios, y Nand y Yashoda, que son los padres adoptivos. O sea, entonces hay aquí toda una generosidad, de una declaración de principios fundantes de lo que es la filialidad, la familia, la maravilla de la familia propuesta por Levinas. Total. Entonces, la situación es que el padre de Nan, el padre adoptivo de Krishna, que estaba en esa reunión, porque ha venido a traer el hijo a Mathura, dice que se va y se va con su madre, y entonces Krishna le dice, yo también me voy, ¿no?, contigo para irme con mi madre, ¿no? Y Krishna le dice, no insistas, y dice Krishna, los niños tienen derecho a ser obstinados, y el padre le dice, pero los niños deben escuchar a sus padres. Y entonces, bueno, padre, haré lo que tú digas. Entonces, entonces el padre se va con su madre, con Yashoda, y aquí hay toda la situación en que, bueno, pues se valora el hecho de que, por una parte, Yashoda le cuesta muchísimo aceptar que su hijo pertenezca al mundo y que no pertenezca a ella, pero pertenece a la sociedad y dice, bueno, pero ¿y la sociedad qué ha hecho? ¿Quién se levantaba por la noche cuando el niño estaba con necesidades? ¿Quién ha ayudado a todas esas cosas? ¿Es la sociedad o quién? O sea, hay toda la queja de la madre, ¿no? Hay también la valoración del hecho de que la madre dice, he pasado la mitad de mi vida en un calabozo esperando este día y sin embargo, en fin, el día no lo puedo continuar teniendo, ¿no? Y entonces el marido dijo, tu hijo es la esperanza del futuro de Devaki. Y bueno, hay toda esta cosa de que él se debe entregar a la humanidad y que debe hacer este recorrido, etcétera, etcétera. Si me permites un comentario, digamos, toda la parte épica del Mahabharata, ¿no? Sí. Es una parte que es el sostén, ¿no?,
que me incomoda un poco, la épica no me es atractiva, ¿no? En cambio, a partir de esa épica aparecen cuestiones que son más simbólicas, más imaginativas, más poéticas, ¿no? No solamente más imaginativas y poéticas, sino más humanas. Más humanas, más, bueno, que te tocan en alguna parte, que te pueden ser útiles, ¿no? Porque a mí esta imagen de la madre que ve el mundo a través de la boca de su hijo, es impactante. Es impactante, ¿no? Porque es ¿qué es lo que esperas del otro, ¿no? ¿Qué esperas ver, ¿no? Cuando el otro aparece, ¿no? Aparece lo que tiene dentro, ¿no? ¿Qué esperas encontrar, ¿no? Esto sirve para lo cotidiano, lo del día a día. Sí, pero tiene una visión real del asunto, ¿no? Es decir, de que tiene otra función que cumplir y que llega a verla en la boca de su hijo, ¿no? Es decir, y que le conmociona hasta perder el conocimiento, porque es superior a sus posibilidades de tal, ¿no? Claro, ese es el impacto que hay que aguantar cuando el otro abre la boca y aparece un mundo, ¿no? Ese es el impacto que hay que aguantar, ¿no? Ese es el... Estas son las cuestiones que a mí me parecen que, no sé si son las nucleares, pero las que me atrapan más, ¿no? Pero daros cuenta que como resultado de eso, después de una tropelía tal como la que hace Kamsa con toda la situación terrible, ¿no? ¿De qué manera es cada pieza puesta en su sitio con respeto, con admiración, con cuidado, con atención, con inteligencia, con profundidad, con saber, con utilidad, etcétera, etcétera? Es impresionante, ¿no? Esa manera como primero salva al rey, y el rey es el que nos va a abrir, con lo cual se establece otra vez la dignidad que el rey tendría que habérselo ganado, pero se lo ha ganado de alguna forma y lo construye. Hay una construcción de la paternidad y la construcción de la filialidad, y hay la definición que hay aquí de el hijo, como dicen en alemán, es que el pequeño abuelo, ¿no? O sea, es el retomar el asunto. El hijo es el padre, o sea, y cómo definir esa cosa, y qué utilidad tiene esto en la práctica cotidiana, comprender esto en profundidad, lo que es el padre, lo que es el hijo, y que eso ha sido destruido por Kamsa y reconstruido por Krishna en la cárcel, liberando a los padres, ¿no? También es interesante el hecho de por qué escoge el relato matar a los niños con un pecho, ¿no? Con el pecho, ¿no? Claro. O sea, convertir el pecho en un arma de destrucción masiva. O totalmente. ¿Por qué el pecho para porque ¿tú te das cuenta? Para eso, ¿no? Los niños se podrían matar de muy otras significativo. maneras. Es muy significativo porque él quiere un arma de destrucción masiva, la armada. Quiere la armada para destruir un niño. Sin embargo, un niño se puede destruir sencillamente con un pecho envenenado. El pecho envenenado, el pecho, la lactancia, en fin, tantas cosas que se pueden deducir de esa situación, ¿no? Es decir, es muy ilustrativo. O sea, y este es contesto a vuestra cuestión final del semanario anterior. Recuerda de que tú veías que había una perspectiva diferente en esta cosa masiva, y la hay. De esta calidad, cómo retomar todos los elementos para construir transformaciones tal. No he podido leer la última parte, que es muy rica en elementos. Si hay algunos elementos que fallan, pues los retomaré para retomarlos el próximo día, solo como referencia en esto, porque ahora entramos en el bosque donde están los panda con su madre, ¿no? Es decir, donde están Yudhishthira,
Bhima, Arjuna, Sahadeva y ¿cuál es? Vamos a ver entonces eso. Si hay alguna cosa ya la retomaré, pero ahí termina el seminario de hoy. Y bueno, hemos podido digamos, esta es una parte como es Krishna, que es una parte nuclear, y que de Krishna se ha hecho el Bhagavad Gita, ¿no? El libro de Bhagavad Gita, ¿no? Que es, pero bueno, ya veremos entonces el resto de los acontecimientos del Mahabharata. Muy bien, de acuerdo, hasta el próximo día.